Muy buenos días, bienvenidos a su clase de Biología 1. El día de hoy vamos a ver el tema de tipos de células. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñanos. Vamos a empezar con una introducción para conocer acerca del tema y poder relacionar los temas anteriores, ya que es de vital importancia conocer cómo funcionan las células, qué tipos de células existen, cómo son formadas, cuáles son sus características, para comprender cómo van a cumplir sus funciones dentro del cuerpo humano. Entonces, aquí nos hace la siguiente pregunta, nos dice, ¿qué son las células? Entonces, una célula, explicado en términos simples, es un saco lleno de líquido espeso. Tienen formas y tamaños diferentes, la mayoría son tan pequeñas que no se pueden observar a simple vista. Para poder observarlos necesitamos la ayuda de un microscopio. Entonces, en las clases pasadas decíamos cómo fue el invento del microscopio, cómo este también fue evolucionando y que sirvió para poder comprender mejor el funcionamiento de nuestras células. Entonces, a través de diferentes aportaciones de diferentes personajes, pues vamos recapitulando diferentes tipos de información para formar lo que es el conocimiento y aprender más acerca de cómo estos pueden tener diferentes estímulos, diferentes funciones que realizan los diferentes tipos de células. Entonces, en su interior se pueden distinguir partes muy pequeñas. Su característica principal es que estén vivas, es decir, realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción. Entonces, de una célula madre, pues llegan a tener dos células hijas y estas a su vez, pues también se van multiplicando para poder reproducirse y cumplir sus diferentes funciones. Entonces, como definición, tenemos que la célula es una unidad básica y funcional que poseen todos los seres vivos. Así es, entonces todos los seres vivos pues contienen células. Algunos van a tener millones de células, hay otros que están compuestos pues, de una sola célula. Entonces, para reflexionar, nos mencionan aquí diferentes preguntas. Nos dice, ¿por qué es importante el núcleo para la célula? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué diferencia habrá entre los organismos que tienen una sola célula y los que tienen muchas células? La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son más antiguos? Entonces esto pues, nos pone a pensar y nos manda una dirección más allá de lo que debemos investigar. Entonces, aquí vamos a responder esas preguntas. Nos dice que todos los seres vivos poseen células, desde el más pequeño o simple hasta el más grande o complejo. Entonces, todos los organismos vivos pues, van a tener células. De ahí que existan seres unicelulares como las bacterias o seres pluricelulares como los animales. Entonces, que van a contener una sola célula. Y esta célula, pues va a tener una fisión binaria, es decir, que de una se va a convertir en otra, pero va a tener las mismas características y no tienden a evolucionar prontamente. Entonces, la misma información la va a mandar igual que la anterior. Entonces, los tipos de células, según su origen evolutivo, nos dice que tenemos dos tipos de células, la que son procariotas y las eucariotas. Aquí en el siguiente mapa conceptual nos dice que las células, como decíamos, pues es la unidad funcional más pequeña de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos aquí a las dos divisiones, procariota y eucariota. La primera, pues carece de un núcleo verdadero. La siguiente, la eucariota, pues tiene un núcleo verdadero. En la procariota se encuentran en dominio arquea y dominio eubacteria. En el siguiente, en la célula eucariota podemos encontrar el dominio eucaria, que se agrupa a su vez en diferentes reinos, que es el reino protista, fungi, plantae, animal, y que estos posteriormente, pues van a tener una gran diversidad. Pero aquí lo que nos interesa
es el funcionamiento de este tipo de células. Ahora, en la célula procariota, se caracteriza por presentar su contenido celular, en especial el material genético disperso en el citoplasma. Entonces, este material genético va a jugar un papel muy importante, ya que va a transmitir toda la información del padre o de la madre y que esta se va a replicar y va a contener toda una serie de información que le va a decir cómo crecer, cómo desarrollarse y cómo cumplir diferentes funciones de los órganos. Entonces, esto significa que la célula procariota presenta dos estructuras principales, que es la membrana plasmática y el citoplasma, y que estas no van a poseer un núcleo. El nombre de estas células debe su origen a las raíces griegas, pro, que significa antes, y carión, que significa núcleo. Entonces, este tipo de células se caracteriza a los organismos unicelulares que en la actualidad integran los dominios, decíamos, arquea y eubacteria. Aquí tenemos otras preguntas que nos dice, ¿por qué algunas bacterias son resistentes a los antibióticos y otras no? Entonces, como podemos ver en nuestro medio natural, pues existen diferentes enfermedades que son causadas por bacterias y que algunas van a ser resistentes a ciertos medicamentos y otras no tanto. ¿Por qué? Porque esas pues tienden a evolucionar rápidamente. Entonces, cuando no consumimos el medicamento adecuadamente, es decir, que si lo íbamos a consumir en 6 días y lo consumimos en 2 días porque ya nos sentíamos bien, esas bacterias tienden a mutar. Entonces, ese medicamento, si se lo vuelve a tomar, ya no le va a causar efecto. Es por eso que en el mercado pues siguen saliendo nuevos medicamentos, porque las bacterias o virus evolucionan rápidamente. Entonces, ¿qué papel puede jugar la reproducción sexual en las procariotas para la resistencia a los antibióticos? Entonces, pues la ciencia y la tecnología están de la mano para poder crear nuevos medicamentos, pero con algún tipo de bacterias que puedan inocular a las otras bacterias que pues, nos llegan a enfermar. Si pensamos en el mundo de hoy, dice la siguiente pregunta, ¿qué puede ser más exitoso para la vida? ¿Tener células con núcleo o no tenerlas? Entonces, de ahí la gran diferencia. Si contienen núcleo, pues van a tener un material genético. Y si no la tienen, pues esta se va a encontrar pues dentro de la célula en los líquidos. Entonces tiene sus ventajas. Ahora tenemos la estructura de las células procariotas. Nos dice que son células más pequeñas que las de las eucariotas, con un diámetro de 0.2 a 10 micras. Tiene una carencia de membrana nuclear, que es decir, su material genético se encuentra disperso en lo que es el citoplasma. Su membrana citoplasmática está formada por una capa flexible muy fina y estructuralmente débil. Muchos procariotas poseen una pared celular, que es una capa más resistente y rígida. Esta pared no solo protege la membrana citoplasmática, sino que evita en lo posible que las células se hinchen y exploten, haciéndolas más resistentes. Entonces, aquí vemos un ejemplo en esta imagen que tenemos acá abajo sobre una célula sanguínea, donde podemos ver que cómo se va hinchando esta célula. Entonces queda encogida. Esta es de tamaño normal. Cuando es hinchada, pues tiende a crecer, desarrollarse en su máxima capacidad. Entonces, de esa manera, pues se llegan a hinchar. Muchos organismos procariotas secretan cápsulas de distinto grosor, formadas de manera principal por polisacáridos o proteínas. La célula procariota es la célula que distingue a los dominios bacterias y arquea. La mayoría de las células procariotas son pequeñas y simples en apariencia y se encuentran distribuidas ampliamente en toda la biosfera. Entonces, estas células, pues, no las podemos ver a simple vista, vamos a ocupar de un microscopio para poder observarlas. Hoy en día, pues, tenemos diferentes tipos de microscopios de gran calidad, algunos muy costosos, pero que nos ayudan a entender mejor
cómo es la función, por ejemplo, de los tipos de células. Entonces, estas características son importantes porque permiten a las bacterias patógenas adherirse a sus huéspedes. Las bacterias que poseen cápsulas resisten mejor a los antibióticos y a las células que son defensas naturales de los organismos que atacan, como los glóbulos blancos en los humanos. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo vamos a tener defensas que son los glóbulos blancos, que nos van a proteger de enfermedades, o sea, virus, bacterias o hongos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el número de bacterias que infectan son mayor a nuestras defensas? Es cuando nosotros empezamos a tener síntomas, empezamos a enfermarnos y que ocupamos de medicamento para poder aliviarnos. Entonces, la ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante para crear medicamentos, crear diferentes fuentes que nos van a ayudar para poder curarnos de ciertas enfermedades. Entonces, las células procariotas carecen de la mayoría de las estructuras u organelos celulares que poseen las eucariotas. Presentan membrana celular llamada pilus que les sirve para unirse a otras células. Algunas procariotas presentan reproducción sexual por conjugación, donde a través de un pilus sexual se transfiere el material genético de una célula a otra. Entonces, en esta imagen podemos ver a dos tipos de bacterias donde presentan ese pilus y lo que hacen es unirlo para poder reproducirse. Algunas procariotas poseen flagelos, organelos formados por extensiones en su membrana celular, parecidos a un pequeño látigo, que sería este que vemos aquí en la bacteria, y estas pues es un aparato locomotor que les sirve para que estas puedan tener movimiento. Entonces producen movimientos ondulatorios para poder transportarse a otro lugar. Entonces, ¿cuál es la estructura de la célula eucariota? Entonces, esta pues es la unidad anatómica, fisiológica que da origen a los organismos que forman los reinos protistas, fungi, plantae y animalia. Presentan un verdadero núcleo. En general, el núcleo que contiene el material genético y uno o más nucleolos. Es el centro de control de las actividades de toda célula. Entonces, esta está aislado por una doble membrana perforada por finos canales que reciben el nombre de poros, por los que pueden pasar agua, iones y moléculas pequeñas. Entonces, esas moléculas, por ejemplo, de sal, van a estar pasando sobre esas membranas. Entonces, la membrana no va a ser impermeable, va a ser permeable. ¿Por qué? Porque va a haber un flujo de líquidos y en ese líquido pues va a transportar, por ejemplo, sales minerales. Entonces, pero va a retener a moléculas más grandes y las más pequeñas pues son las que van a pasar por esos poros. La membrana nuclear exterior continúa en las membranas del retículo endoplasmático rugoso. El tamaño de las células eucariotas es mayor que el de las procariotas. Estas varían de 10 a 100 micras. Entonces aquí vemos la morfología de lo que es la célula eucariota y la célula procariota. Entonces vemos aquí la comparación de tamaños. Su proceso de división celular es por mitosis en las células somáticas que forman a los organismos. La reproducción sexual se lleva a cabo por intercambio de material genético llamado entrecruzamiento cromosómico durante la meiosis en las células reproductoras. Entonces vamos a ver cómo es la conjugación, el intercambio de este material genético. Aquí podemos observar los cromosomas de las dos especies y que cómo van a conjuntarse, cómo van a hacer ese intercambio o entrecruzamiento cromosomático. Ahora, las células eucariotas de animales y hongos se caracterizan por ser en su mayoría heterótrofas y de respiración aerobia, excepto algunos hongos como las levaduras. Entonces vamos a encontrar que algunas células eucariotas pues, van a ocupar oxígeno y otras que no lo van a ocupar y que van a ser heterótrofas, es decir, que ocupan de otro organismo para poder sobrevivir.
Las células eucariotas de plantas y protistas fotosintéticos, por ejemplo en las algas, son autótrofas, es decir, que ellos no ocupan de otro organismo para poder sobrevivir, sino que van a realizar esa fotosíntesis, absorber la energía solar, transformarla en energía química para poder tener energía y poder pues, hacer sus diferentes funciones. Entonces, esta va a tener una respiración aerobia. Entonces nos dice que estas células también presentan organelos como cloroplastos en las fotoautótrofas, mitocondrias, vacuolas, entre otros. Entonces estos cloroplastos pues también van a cumplir sus funciones. Vamos a tener que las plantas pues van a presentar clorofila A, B y C, que son características del color verde, el amarillo y el rojo. Casi todas las células forman tejidos, por ejemplo, las células de piel, hueso, sangre, músculos y sobre todo en las neuronas que integran el sistema nervioso. Entonces mencionamos hace rato que vamos a tener diferentes tipos de células, que son estas, que son la piel, hueso, sangre, músculos, entre otras. Aquí tenemos otras preguntas para su reflexión, que nos dice, ustedes pues deben de preguntarse a qué parte celular se podrían referir los nutriólogos cuando hablan de fibra. ¿Okay? Pues a las musculares, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿cómo podrías diferenciar una célula de planta de una célula animal? Cuando se dice hay que tomar mucha agua para hidratarse, ¿qué organelo celular estará relacionado con este proceso? La siguiente pregunta nos dice, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿qué organelo jugará el papel más importante para el futuro bebé? Entonces son preguntas que nosotros debemos hacer de, por ejemplo, cómo funciona nuestro cuerpo, qué glándulas intervienen para sus diferentes procesos, por qué lo hacen. Entonces debemos ser analíticos, críticos y reflexivos en el momento de pensar para qué sirve cada parte de nuestro cuerpo, ya que cada parte pues juega un papel muy importante y pues que van a tener diferentes funciones. Dentro de las células eucariotas existen dos grandes grupos que son las animales y las vegetales, una de la que acabamos de ver. En la vegetal, pues existe una pared celular hecha de celulosa y hay también cloroplastos, que son los organelos de las células que realizan fotosíntesis. Entonces decíamos que son autótrofas porque producen su propio alimento, es decir, obtienen su propia energía a través de la luz solar. Aquí tenemos las partes de lo que es la célula vegetal y vemos que pues, presenta diferentes organelos y que estos pues, van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, donde va a contener el ATP, son los que van a sintetizar y producir energía. Tenemos las vacuolas, la pared celular, retículo endoplasmático, el núcleo, ribosomas. Entonces, pues van a cumplir diferentes funciones. Entonces, ¿cómo es que un órgano tan pequeño, una célula tan pequeña y todavía que contiene esto adentro y que va a cumplir con diferentes funciones para poder realizar nosotros, por ejemplo, diferentes actividades? Tenemos la célula animal también que va a tener diferentes características, diferentes organelos, por ejemplo, el núcleo, ribosomas, membrana plasmática, el aparato de Golgi, el citosol, la vesícula. Entonces, pues van a tener diferentes partes que constituyen pues a nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales, el cuerpo de las plantas y que pues son vitales para la vida. Entonces aquí tenemos características de la célula animal. Nos dice que a diferencia de las células vegetales, las células animales se caracterizan por ser en su mayoría heterótrofas y de respiración aerobia, es decir, que ocupan oxígeno y que ocupan de otro ser para poder sobrevivir. Entonces por eso es que juega un papel secundario dentro de la cadena trófica. Y la primera parte de la cadena trófica pues serían las plantas, ¿verdad? O las microalgas o algas.
Además, las células eucariotas animales, como las que forman los tejidos humanos, carecen de pared celular celulósica. Las células eucariotas están compuestas por diversos organelos. Es posible considerar la membrana, el citoplasma y el núcleo como las partes fundamentales de lo que es la célula. La membrana plasmática o celular es una de las tres partes cruciales de las células en general. Una de las principales funciones es proteger y delimitar la célula aislándola del medio externo. Entonces es por esto que esas van a tener pared celular, van a tener membranas para poder proteger a la célula en su interior y que van a delimitar la entrada y flujo de líquidos o minerales. Entonces aquí vemos esos canales donde pues van a entrar las proteínas para que la célula pues se pueda nutrir. También vamos a encontrar lo que es el citoesqueleto, las proteínas de membrana. Entonces estas pues se llegan a abrir y estas células también se llegan a hinchar. Entonces pues van a cumplir todas esas funciones. El citoplasma pues es la segunda de las tres partes fundamentales que integran las células. El núcleo es la tercera estructura fundamental. El citoesqueleto está formado por un grupo complejo de estructuras citoplasmáticas que están integradas por proteínas filamentosas. También aquí tenemos en esta imagen parte del citoesqueleto y que de igual manera pues va a contar con diferentes características. La cubierta o envoltura o pared celular es la capa que se localiza por encima de la membrana celular de muchos tipos de células, por ejemplo, en las plantas, hongos, algunos protistas y las bacterias. Algunos van a contener cilios o flagelos, que decíamos que pues, son los que van a tener la actividad locomotora para que pueda transportarse. Tenemos las mitocondrias que juegan un papel muy importante dentro de las células, ya que estas pues, van a hacer una síntesis del adenosín trifosfato, que es el ATP, y que va a transformar los azúcares en energía. Tenemos los cloroplastos, que son organelos característicos de protistas, fotoautótrofos y vegetales que originan en los plastos. Entonces esos van a contener lo que es la clorofila, que es el color característico que representa las plantas, que es el color verde. Entonces, dentro de ella, pues van a ocurrir diferentes tipos de síntesis de proteínas. En los ribosomas se fabrican las proteínas celulares que son seleccionadas y distribuidas en toda la célula a través del retículo endoplasmático o también el retículo endoplasmático, pues es un sistema membranoso que puede extenderse por toda la célula, como se observa en aquellas que intervienen activamente en la síntesis de proteína. Entonces aquí vamos a ver el retículo endoplasmático, en este caso el liso, donde pues tenemos las vesículas, tenemos el retículo endoplasmático rugoso y cada una de sus partes. Tenemos aquí su comparación. Entonces, que pues van a estar dentro de la célula. Tenemos también el aparato de Golgi, que es un sistema pequeño formado por membranas dobles contorneadas que constituyen de 5 a 6 sacos aplanados o cisternas llenas de fluidos. Entonces, aquí en esta parte, pues va a estar dentro de lo que es la célula y que pues todo este tipo de organelos, cada una de sus partes de esa célula, juegan un papel para que nosotros podamos estudiar, caminar, correr, hacer diferentes tipos de actividades. Igual las plantas o los animales y que pues eso constituyen para que nosotros podamos tener vida. Muy bien, pues sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda o comentario, recuerden, lo pueden hacer ahí en la plataforma. Que pasen un excelente día. ¿Listo?